bajo la niebla ligera de Oregón, un cazador que parecía estar siguiendo simplemente el rastro de un ciervo se topó con algo más aterrador que cualquier pesadilla. Una mano humana que sobresalía de la tierra y las rocas y un olor a descomposición tan intenso que le cortó la respiración. Nadie sabía que aquella escena no era más que la puerta de entrada a un bosque que escondía 7 cadáveres de mujeres, todas con marcas de mutilación inquietantemente similares. Al mismo tiempo, en un estacionamiento de Portland, el grito de una joven desgarró la noche y la matrícula del vehículo del agresor que huía se convirtió en la pista más importante. 2 hechos que parecían no tener relación alguna. Uno en lo profundo del bosque y otro en medio de la ciudad terminaron cruzándose en un nombre que pocos hubieran imaginado. Un hombre con familia, mecánico de oficio, que vivía silenciosamente en un pequeño vecindario. Solo cuando la verdad fue revelada capa por capa, la gente comprendió que no se trataba únicamente de un asesinato. Era el camino oscuro que conducía a un depredador que había ocultado su verdadera naturaleza durante años. Y la pregunta más aterradora: ¿realmente los 7 cuerpos encontrados eran el número final? El día 31 de agosto del año 1987, un cazador de 46 años estaba acechando a su presa en una granja maderera al este de Molalla, en el estado de Oregón. Cuando el cazador llegó a la zona del río Molalla, descubrió el cuerpo desnudo y parcialmente enterrado de una mujer joven. El cadáver estaba muy descompuesto y cubierto de astillas de madera y fragmentos de vegetación. Horrorizado por su espantoso hallazgo, el hombre abandonó el bosque tan rápido como pudo y reportó lo sucedido a la policía. Cuando los investigadores llegaron al lugar, el cazador los guió por un antiguo sendero a través de un bosque montañoso con árboles de hoja perenne y caduca, hasta la ladera casi vertical donde había visto el cuerpo. El área era frecuentada por pescadores, cazadores, excursionistas y amantes de la naturaleza. Aunque era difícil acceder al sitio, los investigadores no tuvieron problemas para encontrarlo, ya que podían percibir el penetrante olor de la descomposición desde lejos. Ramas rotas y dobladas cubrían parcialmente una mano humana. A simple vista, los investigadores no podían determinar si el cadáver había sido cubierto por la naturaleza o si alguien había intentado ocultarlo. Pero una cosa era segura: había señales evidentes de una muerte violenta. Cuando oscureció, los investigadores decidieron posponer la inspección del lugar hasta la mañana siguiente. Una patrulla policial se ubicó cerca para custodiar la escena hasta la llegada de los forenses. A la mañana siguiente comenzó la búsqueda de pruebas. Durante la inspección del área, los investigadores encontraron otros 2 cadáveres. No estaban muy lejos entre sí. La escena horrible parecía un vertedero, similar a los casos del asesino serial de Green River en el estado de Washington. En los 5 días siguientes se encontraron 7 cuerpos de mujeres en el bosque de Molalla. Cada uno presentaba un grado diferente de descomposición. Los investigadores recogieron todo lo que pudiera servir como evidencia: collares, alambres, fragmentos de ropa y un cuchillo. Cerca de los cuerpos también encontraron numerosas botellas pequeñas de vodka y envases de plástico de jugo de naranja. Todos los cadáveres encontrados estaban desnudos y presentaban signos de heridas y mutilaciones. En uno de ellos, una pierna había sido amputada en aproximadamente 2/3 y el resto estaba fracturado. Según el tipo de lesiones, infligidas mientras las víctimas aún estaban vivas, era muy probable que se tratara de la obra de un hombre obsesionado por el deseo, arrogante y extremadamente agresivo. El examen forense concluyó que el pervertido había aserrado las piernas de todas las mujeres mientras estaban vivas y conscientes. Los investigadores comprendieron que este monstruo debía ser encontrado y detenido lo antes posible. Pero antes de iniciar la cacería, tenían que identificar a cada mujer mediante sus huellas dactilares. En los meses siguientes, la policía identificó a 6 de las 7 víctimas: Lisa Marie Mock, de 23 años, Maureen Ann Hodges, de 23 años,
Christine Lotus Adams, de 35 años, Nondace Cervantes, de 26 años, Rayata Giles, de 16 años, Cynthia DeVore, de 21 años. La última persona asesinada por el pervertido fue Toni Johnston, de 18 años, identificada recién en el año 2013 mediante una prueba de ADN. Los investigadores determinaron que la mayoría de las fallecidas, al momento de su muerte, ejercían la prostitución en las calles o habían sido arrestadas por actividades relacionadas. Algunas eran adictas a sustancias ilegales. Durante la investigación, los detectives notaron una semejanza notable entre las mujeres halladas en la ladera del bosque de Molaya y un incidente ocurrido a principios de agosto. El día 7 de agosto del año 1987, alrededor de las 3 de la madrugada, se escucharon desgarradores gritos de mujer en el estacionamiento del restaurante Denny's. Varias personas corrieron hacia el lugar de donde provenían los gritos. En esa dirección, uno de los hombres vio dos figuras humanas, un hombre y una mujer, que parecían forcejear. Cuando el hombre que estaba arrodillado sobre la mujer vio a otro acercarse, se levantó de un salto y huyó en dirección contraria. Los demás también corrieron hacia los gritos. Cuando llegaron hasta la mujer que yacía en el suelo, vieron que había sufrido varias heridas y no mostraba signos de vida. Minutos después, uno de los hombres volvió a ver al agresor. El desconocido rodeaba los edificios contiguos al restaurante y se dirigía hacia una camioneta estacionada cerca. Los testigos intentaron bloquear la salida del estacionamiento con sus autos, pero el hombre subió la camioneta a la acera y escapó. Uno de los hombres, decidido a que no huyera, salió del estacionamiento con su auto y lo siguió de cerca. El hombre condujo lo suficientemente cerca de la camioneta como para anotar la matrícula y luego regresó al estacionamiento tras abandonar la persecución. Para entonces, la policía y los paramédicos ya estaban en el lugar. Intentaron salvar a la mujer, pero no lo lograron. Fue trasladada en ambulancia al Portland Medical Center, donde se declaró su muerte. Mientras tanto, la policía comenzó a interrogar a los testigos. 6 de ellos afirmaron haber escuchado los gritos por lo menos 2 minutos antes de que se hallara el cuerpo. Un testigo dijo que había visto bien al hombre y que probablemente podría reconocerlo si lo veía de nuevo. Cerca del cuerpo se encontraron varias prendas que posiblemente le pertenecían. Un pantalón vaquero azul, una sudadera azul con capucha y borde blanco y un zapato. También se encontró un par de cordones anormalmente largos, probablemente los que se usaron para atarla. En la comisaría, los investigadores ingresaron la matrícula proporcionada por el testigo en la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados de Oregón, y pronto descubrieron que la camioneta estaba registrada a nombre de Dayton Leroy Rogers, de 33 años. Los detectives fueron inmediatamente a la dirección del propietario. Cerca de las 5 de la mañana, los agentes se encontraban frente a la casa de Rogers. Cuando llamaron a la puerta, una mujer baja, de cabello castaño, la abrió. Era Sherry, su esposa. Ella dijo a la policía que su marido Dayton estaba en su taller mecánico. Tenía muchos trabajos y a menudo trabajaba de noche. A las 5:35 de la mañana, los investigadores llegaron al taller. Tras una rápida inspección, llamaron a la puerta. Un hombre la abrió. Tenía los ojos enrojecidos y olía a alcohol. Se identificó como Dayton Rogers. Los detectives notaron de inmediato que sus pupilas estaban dilatadas, aunque caminaba sin dificultad y no hablaba con torpeza. Cuando le preguntaron dónde había estado esa noche, dijo que había estado en el taller toda la noche bebiendo bourbon. También afirmó que su camioneta había permanecido estacionada en el taller. Un investigador se acercó a la camioneta y abrió el capó. La cubierta de la válvula del motor aún estaba caliente. Cuando regresaron junto al hombre, notaron que tenía el brazo derecho vendado. El hombre explicó que unas horas antes había estado trabajando con una sierra de arco, cuya hoja se rompió y le cortó la mano. Dijo que se había dirigido a un hospital en Oregon City para que le atendieran la herida. Los investigadores no tenían dudas. Tanto la camioneta de Rogers como él mismo habían estado en el estacionamiento esa noche. Rogers fue arrestado y llevado a la cárcel.
Tras su detención, el taller fue registrado. Los peritos buscaron entre las cenizas del horno y encontraron restos de zapatos quemados. Análisis posteriores revelaron que las piezas metálicas halladas en el horno eran muy similares a las de los zapatos encontrados en el estacionamiento. Además, se encontraron fragmentos de vidrio de colores, pequeñas piedras decorativas y ojales en forma de estrella, cuyo origen entonces se desconocía. La camioneta de Rogers fue inspeccionada exhaustivamente en busca de evidencia. En la cabina se hallaron manchas de sangre y numerosos cortes de cuchillo en el tablero, el techo y la puerta del pasajero. Luego, los investigadores acudieron a un hospital en Oregon City para verificar la historia de la herida en el brazo. Tras interrogar al médico de urgencias que la atendió, supieron que los cortes no eran dentados como los que dejaría una sierra metálica. Eran limpios y rectos, más parecidos a heridas provocadas por una hoja de cuchillo. Aunque los investigadores estaban convencidos de que Rogers era el hombre del estacionamiento, elaboraron un conjunto de 6 fotografías de hombres con apariencia similar, entre las cuales había una de Rogers. El testigo que afirmó haberlo visto claramente identificó a Dayton Rogers en menos de 20 segundos como el hombre que vio huir del estacionamiento del restaurante Denny's. Mientras tanto, los investigadores identificaron a la mujer fallecida. Era Jennifer Lisa Smith, de 25 años, madre de 2 hijos. Información adicional reveló que Smith había sido arrestada varias veces por ejercer la prostitución y por conducta indecente en lugares públicos. Los expertos también encontraron una sola huella dactilar en la manija exterior de la puerta del pasajero de la camioneta, que coincidía con el dedo anular de la mano derecha de Jennifer Smith. Como Smith trabajaba en las calles, los detectives salieron a buscar a mujeres que pudieran conocerla. Varias de las entrevistadas reconocieron a Rogers por la fotografía. Algunas dijeron que él se les presentaba como Steve. Una mujer dijo que había visto a Jennifer subir a una camioneta 3 horas antes de que la encontraran muerta. Según los testimonios de las mujeres, Rogers casi siempre afirmaba ser un jugador profesional de Las Vegas. Por lo general, ofrecía entre $40 y $80 por sus servicios. Siempre obligaba a las mujeres a desnudarse por completo y les ataba las muñecas y los tobillos. Muchas dijeron que él les causaba dolor físico intenso. Una de ellas contó que él sentía una atracción particular por las piernas de las mujeres. Todas afirmaron que las citas tenían lugar dentro de la cabina de la camioneta y siempre comenzaban igual. Él solía detenerse en una tienda donde compraba jugo en pequeños envases de plástico y vodka en botellas miniatura. Mientras tanto, continuaba la autopsia de los cuerpos hallados en el bosque de Molalla. El estado desnudo, los signos de apuñalamiento, tortura y mutilación coincidían tanto en los cuerpos de Molalla como en el de Jennifer Smith. Sin embargo, al principio los investigadores no consideraron a Dayton Leroy Rogers como sospechoso en los asesinatos de Molalla. Rogers estaba en la cárcel por otro caso, pero el detective responsable del caso de Molalla pronto notó una coincidencia clave. En ambos casos aparecían botellas de vodka miniatura y envases pequeños de jugo de naranja, exactamente los mismos encontrados en la camioneta. Poco después se identificó a Dayton Leroy Rogers como el principal sospechoso del caso Molalla. Durante el proceso judicial surgió otro incidente relacionado con Rogers. El día 7 de julio del año 1987, Heather Brown, de 31 años, estaba trabajando en su vecindario en Union Avenue, en Portland. Mientras iba de camino a una tienda, un hombre en una camioneta Nissan azul se detuvo y le ofreció llevarla, prometiéndole que podría ganar dinero rápidamente. Heather aceptó y subió al vehículo. El conductor la sacó de la ciudad y la llevó a un área boscosa conocida como el Bosque de Molalla. El hombre se presentó como Steve y afirmó ser un jugador profesional de Nevada. Heather sintió que algo no estaba bien y exigió que la llevara de regreso, pero él se negó y se desvió hacia un camino sin pavimentar, acelerando hasta unos 40 millas por hora. Heather tomó rápidamente sus zapatos, abrió la puerta y saltó del vehículo en movimiento. Tuvo suerte, un camión lo seguía, lo que probablemente asustó al conductor de la camioneta.
Al ver que Heather estaba herida, el camionero la ayudó a subir a su cabina y la llevó a una clínica en Molalla. El incidente fue reportado al sheriff, pero en ese momento nadie le prestó mucha atención y no hubo investigación. Lamentablemente, no fue la única vez que Rogers escapó sin consecuencias. Dayton Rogers era el menor de 3 hijos. Nació en el año 1954 en el estado de Idaho. Sus padres se mudaban con frecuencia y tras adoptar a un cuarto hijo, él dejó de ser el favorito como el más pequeño. En 7º grado fue arrestado por disparar a autos que pasaban. El día 25 de agosto del año 1972, Rogers llevó a su novia de 15 años a una segunda cita en un bosque cerca de Eugene, Oregón, donde la apuñaló en el abdomen con un cuchillo de caza diciendo, «Ya no podía confiar en ti». Pero luego se arrepintió de inmediato y le pidió matrimonio. La llevó al hospital, donde la policía fue notificada. Rogers se declaró culpable de agresión de 2º grado. En febrero del año 1973 fue sentenciado a 4 años de libertad condicional. En ese momento, Dayton llevaba casado menos de un mes. Un año después, el día 1 de agosto del año 1973, con 20 años, atacó a una niña de 15. Fue acusado de agresión de 2º y 3er grado. Gracias al trabajo de su abogado, fue declarado no culpable por incapacidad mental y enviado a un hospital estatal. Fue dado de alta el día 12 de diciembre del año 1974. Para entonces, su primera esposa ya había solicitado el divorcio. 3 meses después, conoció a Sherry Miller. En octubre del año 1975 se casaron. En enero del año 1976 fue acusado de agresión de 1er grado contra una mujer. En febrero del mismo año atacó a una estudiante y la amenazó con un cuchillo. Luego se disculpó como si todo fuera una broma, según relató una de las jóvenes. En el juicio, Rogers se declaró no culpable por enfermedad mental. En agosto del año 1976 fue sentenciado a 5 años de prisión por 2 cargos de coacción. Rogers fue liberado en enero del año 1982 tras cumplir 5 años y medio. Después de salir de prisión, regresó con su esposa Sherry y pareció llevar una vida normal. En las pequeñas comunidades de Canby era conocido y apreciado. En prisión había aprendido el oficio de mecánico y abrió un pequeño pero exitoso taller de reparación de motores. Su matrimonio con Sherry dio lugar al nacimiento de un hijo. Sin embargo, el lado oscuro de Dayton Rogers nunca desapareció y pronto se volvió aún más aterrador, dejando un rastro de huellas ensangrentadas. En el verano del año 1987, Rogers comenzó a ausentarse de casa con frecuencia, alegando que tenía muchos recados. Decía pasar todo su tiempo en el taller, incluso quedándose a dormir ahí, y Sherry no tenía motivos para dudar de él. Cuando ella llamaba para comprobar cómo estaba, él normalmente respondía. En las ocasiones en que no contestaba, siempre tenía una excusa convincente. Poco a poco, este comportamiento se convirtió en rutina y las llamadas de Sherry fueron disminuyendo. Aunque escuchó rumores de que su esposo frecuentaba bares de la zona, ella siguió confiando en él. Como mujer religiosa y algo ingenua, rara vez cuestionaba las acciones de su marido. Rogers esperaba a que Sherry se durmiera y, cuando el reloj marcaba la medianoche, se ponía ropa limpia que guardaba en un armario especial y conducía hacia Portland para disfrutar de la noche y satisfacer sus impulsos perversos. En febrero del año 1988 comenzó el juicio por la muerte de Jennifer Smith. Al inicio, el jurado escuchó los testimonios de varios testigos. 4 horas después, los 12 miembros regresaron y declararon por unanimidad que Dayton Rogers era culpable. Sin embargo, como uno de los jurados se opuso firmemente a la pena de muerte, todos acordaron que él no representaría una amenaza a largo plazo para la sociedad, pues recibiría cadena perpetua. El juez sentenció a Rogers a prisión de por vida.
El día 4 de mayo del año 1988, Dayton Rogers fue acusado de la muerte de Reatha Giles, Lisa Marie Mock, Nonda C. Cervantes, Cynthia DeVore, Christine Adams y Maureen Ann Hodges. No fue acusado por la víctima aún no identificada en ese momento. Como antes, se declaró no culpable. La selección del jurado, que comenzó el día 6 de febrero del año 1989, duró casi 2 meses. Irónicamente, dado el tipo de crímenes imputados a Dayton, el jurado estuvo compuesto por 12 mujeres y una suplente. Cuando el juicio comenzó el día 30 de marzo del año 1989 en la Corte del Condado, el fiscal presentó su caso. En las siguientes semanas, el jurado escuchó los estremecedores testimonios de varias mujeres que milagrosamente habían sobrevivido a sus encuentros con Rogers. Cada una de ellas, muchas veces entre lágrimas, describió detalladamente todas las atrocidades cometidas por aquel monstruo. Flora Adams, hija de 15 años de la víctima Christine Adams, declaró entre lágrimas que los remaches decorativos y los ojales en forma de estrella encontrados en el horno de Dayton provenían del pantalón de su madre. Un forense de la policía de Oregón encontró fragmentos de vidrio de colores en el cabello de Lisa Marie Mock. Eran similares a los encontrados en las cenizas del horno de Dayton. También declaró que los cabellos encontrados en la camioneta pertenecían a Lisa Marie Mock, Nonda C. Cervantes y Cynthia DeVore. El fiscal mencionó además la firma de Rogers, los envases de jugo de naranja y las botellas miniatura de vodka hallados cerca de los cuerpos en el bosque de Molalla. El miércoles 7 de junio del año 1989, después de más de 17 horas de deliberación, el jurado decidió por unanimidad que Dayton Rogers era culpable y representaba un peligro persistente para la sociedad. Fue condenado a muerte por inyección letal. Durante el juicio no mostró arrepentimiento alguno y apeló su sentencia. En el año 2000, la Corte Suprema de Oregón confirmó la cadena perpetua, pero anuló la pena de muerte. En el año 2006, tras una nueva revisión del caso, Rogers fue nuevamente condenado a muerte por inyección letal. En el momento mencionado, Rogers, de 68 años, se encontraba en régimen de aislamiento en el corredor de la muerte de la Penitenciaría Estatal de Oregón. Cada 24 horas tenía 20 minutos para ducharse, afeitarse y hacer ejercicio. Sin embargo, para muchos que han estudiado el caso de Dayton Rogers persiste una pregunta ardiente. ¿Cuántos cuerpos más quedan ocultos en los bosques del estado de Oregón esperando ser encontrados? Y esa es también la razón por la que la sombra de este caso nunca ha desaparecido. Porque hasta que la última verdad salga a la luz, los silenciosos bosques alrededor de Molalla podrían seguir ocultando secretos que solo él conocía, y que decidió llevarse consigo hasta el fondo del corredor de la muerte. Un estudiante de ingeniería que alguna vez fue elogiado por su inteligencia y su empatía, que solía recaudar donaciones para las víctimas de la violencia y soñaba con un futuro prometedor, pero que en tan solo unos días de mayo de 2020 se transformó en un asesino de sangre fría, dejando tras de sí 3 vidas arrebatadas y a todo un Estados Unidos conmocionado. ¿Quién podría imaginar que, detrás del rostro apacible de Peter Manfredonia, se escondía una mente que poco a poco comenzaba a resquebrajarse? ¿Y qué fue lo que llevó a ese joven, que antes quería ayudar a los demás, a empuñar una espada y una pistola, sembrando el terror en todo Connecticut? Peter Manfredonia nació el día 2 de febrero de 1997 y vivía en la zona de Sandy Hook, en la localidad de Newtown, estado de Connecticut, Estados Unidos. En su historia, que comenzó en el año 1711, este pequeño pueblo no tenía nada de especial. Era un lugar tranquilo, al menos hasta el año 2012. Newtown se convirtió en el centro de atención de los noticieros en todo Estados Unidos, debido al sangriento suceso conocido como la masacre de Sandy Hook. En el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook murieron 26 personas, entre ellas 20 niños pequeños. A pesar de estas circunstancias tan trágicas, la vida de Peter transcurrió en calma.
Siempre fue considerado un chico amable e inteligente, un buen estudiante. Peter era visto como una persona introvertida, algo reservado. En el año 2015, el joven se graduó de la escuela secundaria Newtown con excelentes calificaciones. En esa escuela trabajaba su madre como maestra. Ella recibía numerosos elogios por el rendimiento académico de su hijo y estaba muy orgullosa de él. Después de graduarse, Peter se matriculó en la Universidad de Connecticut. Quería obtener una especialización en el ámbito de la ingeniería. Allí también tuvo mucho éxito. No tenía dificultades para asimilar incluso los contenidos más complejos. Peter estudiaba con excelentes resultados y debía graduarse en el año 2020. Ya había trazado planes para su futuro. Al mismo tiempo, no era indiferente a sus seres queridos. Tras el tiroteo en Sandy Hook en el año 2012, Peter Manfredonia creó un grupo para recaudar dinero con el fin de ayudar a las víctimas y concienciar sobre sucesos similares. Cuando aún estaba en la escuela secundaria, este adolescente expresaba activamente sus opiniones en sus páginas en redes sociales. Parecía estar muy indignado por aquellos acontecimientos. Al mismo tiempo, trabajaba como coordinador de marketing para una organización sin ánimo de lucro. A juzgar por las publicaciones de Peter, también recaudaba activamente fondos para Special Olympics Connecticut. Además, se encargaba de varias campañas de marketing para plataformas en línea de su ciudad natal. Eso le permitió ser independiente económicamente y no depender de sus padres. Parecía que el éxito profesional de aquel joven era casi inevitable. Peter era un joven alto y corpulento. Su primer trabajo fue como guardia de seguridad en un club local. Después trabajó como portero. A continuación participó en el desarrollo de una aplicación móvil para negocios. En el año 2016, mientras estudiaba en la universidad, Peter se convirtió en analista financiero en una de las empresas que en ese momento más le interesaban. Sus colegas notaban los logros del joven en este ámbito. El joven planeaba seguir desarrollándose en esa área profesional. Paralelamente, Peter se implicaba cada vez más en actividades benéficas y trataba de ayudar a las personas. El día 15 de abril de 2019, en sus páginas en redes sociales, escribió que participaba en una campaña de apoyo a las víctimas de la violencia. El día 19 de agosto de ese mismo año, se convirtió en miembro de una fundación que ayuda a las víctimas a superar las secuelas emocionales. Posteriormente participó en un triatlón para recaudar fondos para dicha organización. Peter incluso se reunió con las familias de las víctimas y relató con detalle todo ello en sus publicaciones. Todos veían en Manfredonia la imagen de un joven motivado, que se dedicaba activamente a la sociedad, trabajaba duro y se preocupaba por la comunidad. Todo eso cambió en la primavera de 2020. Resultó que incluso jóvenes aparentemente tan bien intencionados pueden tener un alter ego oscuro capaz de hacer lo impensable. Hacia las 9 de la mañana del viernes, día 22 de mayo de 2020, el servicio de emergencias recibió la llamada de una residente de Newtown. La mujer, en estado de pánico, informó a la policía que 2 hombres habían sido atacados en la entrada de su calle. Ambos estaban gravemente heridos, les faltaban extremidades y la sangre corría a borbotones. Una de las víctimas era Ted Demers, de 62 años. Con los servicios de emergencia se puso en contacto su esposa Cindy, de 44 años. La mujer contó que su marido había visto a un joven a través de la ventana. Era su vecino, que tenía un aspecto un tanto extraño. Se quedaba simplemente inmóvil en una postura tensa y miraba fijamente a un punto. Ted era un hombre de familia ejemplar. Se dedicaba a la carpintería, montaba muebles y disfrutaba de relacionarse con la gente joven. Tenía una voz muy amable y una actitud afable. Para todos, era un hombre bondadoso que siempre quería ayudar a cualquiera que estuviera en apuros. Por eso se acercó al joven y le preguntó si necesitaba ayuda. El vecino dijo que estaba esperando a una mujer que debía ayudarle a llegar hasta su moto averiada. Ted le ofreció su ayuda de inmediato. Quería llevar al joven hasta el vehículo dañado. No había la más mínima señal de agresividad.
Pero en el segundo siguiente ocurrió el suceso más espantoso y traumático de la vida de Cindy. El joven sacó una espada samurái y de un solo tajo le cortó el brazo derecho a Ted. Luego blandió el arma, le cercenó los dedos de la mano izquierda, lo apuñaló varias veces en la espalda y después le golpeó la cabeza para destrozarle el cráneo. Todo esto atrajo no solo la atención de Cindy, sino también la de otro hombre, el vecino de la acera de enfrente. John Franco, un veterano de la Marina estadounidense de 80 años, vio lo sucedido a través de su ventana. No pudo quedarse de brazos cruzados y decidió salir corriendo para ahuyentar al loco de la espada y apartarlo de Ted. John corrió hacia afuera, pero en su prisa no pensó en lo peligroso que era para un hombre desarmado enfrentarse a alguien que tenía una espada en la mano. El intruso también lo golpeó con el arma. Le cortó varios dedos, le rebanó una parte de la oreja y le dio un golpe en la cabeza. Sin embargo, parecía que no tenía interés en John. El agresor huyó en una motocicleta roja en cuanto el anciano se retiró. John resultó herido, aunque no tan gravemente como Ted. También sangraba. Mientras tanto, Cindy llamó al servicio de emergencias y salió corriendo en cuanto el atacante se marchó. Mientras esperaba a los paramédicos, sostuvo a su marido entre sus brazos. La mujer lo sujetó y lo consoló hasta que Ted fue subido a la ambulancia. Cindy trató de vendar las heridas con medios improvisados, pero la pérdida de sangre era demasiado grande. No tenía las habilidades de una sanitaria profesional y su marido había sufrido demasiados cortes profundos, por lo que perdió el conocimiento. Tristemente, el hombre murió de camino al hospital. Cindy estaba destrozada, pero aún así quería ayudar a la policía a capturar al agresor. Admitió que conocía a ese hombre. Se llamaba Peter Manfredonia. En aquel momento solo tenía 23 años y resultaba difícil imaginar que pudiera ser capaz de tal brutalidad. Según Cindy, antes de estos hechos, ella ya había tenido problemas con Peter, pues había notado comportamientos extraños en él. El joven solía rondar el vecindario, aparentemente sin un propósito claro, y causaba una impresión sospechosa. Cindy siempre se sentía incómoda en su presencia. Poco antes de la tragedia, incluso había tratado de obtener una orden judicial en su contra. La mujer temía al joven porque creía que estaba auténticamente obsesionado con las espadas samurái. Afirmaba haber visto al menos 2 tipos diferentes de armas blancas en su casa, algo que la inquietaba mucho. Una de esas espadas fue la que usó el intruso para atacar a aquellos hombres inocentes. Cindy había notado varias veces las espadas colgadas en las paredes de la casa de su vecino. Estaba segura de que él practicaba con ellas. Era evidente que las heridas de Ted y del vecino habían sido causadas con ese tipo de arma. Eran cortes profundos y extensos, típicos de las espadas samurái y de sus golpes. Cabe destacar que no atacaba al azar, sino con mucha fuerza y decisión, lo que demuestra que al menos tenía conocimientos básicos sobre el uso de este tipo de arma. Las sospechas de Cindy se confirmaron. Se trataba de un hombre extremadamente peligroso. Lo más inquietante era la total ausencia de un motivo para el ataque. El agresor simplemente hizo pedazos a las víctimas y huyó. Se emitió una orden de búsqueda contra Peter. Poco después se encontró su motocicleta roja brillante abandonada. Por supuesto, no estaba en casa del hombre, así que el joven fue incluido en la lista de fugitivos. El día 23 de mayo de 2020, hacia las 7 de la mañana, la policía recibió un aviso sobre una camioneta blanca abandonada de forma sospechosa a pocos kilómetros de la ciudad. Cuando la policía llegó al lugar para inspeccionar el vehículo, descubrió que se había utilizado para entrar en el parque Osborne Dale. Sin embargo, la camioneta se había quedado atascada en una gran roca sobre la hierba húmeda. Poco antes había llovido con fuerza y el camino se había erosionado, de modo que el vehículo no pudo continuar. Se comprobó la matrícula de la camioneta. Pertenecía a Donald Hipsky, de 74 años, que vivía en la ciudad. Los agentes acudieron inmediatamente a la casa del dueño del vehículo, ya que intuían que podía haberle ocurrido algo. Nadie respondió cuando llamaron a la puerta.
Los vecinos, alarmados, dijeron que no habían visto nada sospechoso. Se decidió derribar la puerta. Al avanzar por los pasillos oscuros, los agentes esperaban un ataque sorpresa, pero todo estaba en calma. La casa estaba ordenada y no había señales de lucha. Sin embargo, algunos armarios estaban abiertos. Evidentemente habían sido registrados. El propietario de la casa fue encontrado en el sótano. Donald parecía estar atado a una silla, aunque no resultó herido. Dijo que la noche del viernes, día 22 de mayo, el mismo día en que Ted y John fueron atacados, estaba sentado en un sillón del salón viendo la televisión. El hombre estaba siguiendo un informativo en el que se hablaba de un asesinato y de un intento de asesinato con espada. La policía estaba buscando a un criminal que había aparecido en la ciudad, advertía del aumento del peligro y aconsejaba a la población salir de casa solo en caso de absoluta necesidad. El hombre se quedó dormido en el sillón. A las 5:15 de la madrugada se despertó debido a la extraña sensación de que un desconocido le estaba apoyando algo frío en la parte posterior de la cabeza. Donald no dio un respingo ni salió corriendo, y probablemente eso le salvó la vida. El intruso le amenazó con matarlo y hasta le prohibió girar la cabeza para mirarlo, pero Donald pudo ver al agresor gracias a su visión periférica y al reflejo en la pantalla del televisor. Después, el intruso le pegó cinta adhesiva en los ojos. Se trataba de un joven de poco más de 20 años que llevaba una camiseta negra y un pantalón deportivo negro y, según la descripción, se parecía a Peter. Donald se dio cuenta de que el agresor estaba descalzo. Probablemente se había deshecho de un par de zapatos empapados con la sangre de las víctimas inocentes. El rehén también notó la mirada extraña del atacante, cruel y fría. Le pareció que el joven había consumido algo y ya no era él mismo. El agresor recorrió las habitaciones, claramente buscando algo, y rebuscó en los armarios. Al cabo de un rato llevó al hombre al sótano, lo ató a una silla con el arma y lo fijó con cinta adhesiva. Después, el desconocido confesó que su nombre era Rick. Donald estuvo casi 24 horas en cautiverio, pero se mantuvo tranquilo y hasta intentó comunicarse con él. Durante mucho tiempo no reconoció quién estaba delante de él. Le ofreció dinero al asesino, le indicó dónde se encontraban sus ahorros en la casa, con la esperanza de que le perdonara la vida. En el sótano también había un televisor y el agresor seguía atentamente un informativo. En un momento dado apareció en pantalla la imagen de Peter Manfredonia. Donald se dio cuenta horrorizado de que tenía al asesino en su propia casa. En la emisión se decía que una de las víctimas del ataque había muerto a causa de sus heridas. El desconocido resultaba verdaderamente aterrador. Con el tiempo, el rehén se limitó a aceptar su destino y decidió no irritar al agresor. Nunca llegó a entender por qué Peter quería que lo llamaran por otro nombre. El hombre no dio más detalles, solo dijo que era necesario. Evidentemente ya no estaba en su sano juicio y veía en ello una forma de borrar su rastro. El asesino admitió que no había dormido en 5 días, lo que explicaba su extraño comportamiento, pero no dio ningún motivo para su insomnio. Peter reveló que efectivamente había atacado a los 2 hombres, pero que ahora sentía remordimiento y lamentaba la muerte de Ted. Sin embargo, el agresor no tenía intención alguna de entregarse a las autoridades. Planeaba utilizar el coche de aquel hombre para huir. Su objetivo probablemente era una zona boscosa remota donde pudiera esconderse. Peter prometió no tocar al rehén si éste se mantenía tranquilo. Sin embargo, el hombre no podía hacer nada. La diferencia de fuerza era claramente abismal. Tras 24 horas de cautiverio, Peter tomó las llaves del coche y se marchó. No desató al rehén para que la policía no siguiera su pista antes de que él estuviera lo suficientemente lejos. Peter tomó $1,500 de la casa de Donald y se llevó varias armas que se guardaban allí para defensa personal. La camioneta blanca fue encontrada más tarde cerca del parque. Probablemente quería llevar a cabo su plan, pero se dio cuenta de que había fracasado cuando el vehículo quedó atrapado.
Resultaba evidente que la camioneta se usaría rápidamente para identificar al secuestrador y él necesitaba con urgencia otro vehículo. Así que el delincuente armado volvió a salir de casa. El anciano se alegró de que la policía lo hubiera encontrado tan pronto, ya que por sus propios medios no habría podido escapar. El tiempo pasaba y casi nadie podía oír sus gritos desde el sótano. Allí corría el riesgo de morir de una manera dolorosa. Tal vez fue una ironía cruel de Peter Manfredonia, que no quería dejar testigos, pero tampoco quería mancharse de sangre una vez más. Sin embargo, esto se vuelve cuestionable a la luz de los acontecimientos posteriores. No mucho después, el servicio de emergencias recibió la llamada del padre del joven asesinado, Nicholas. La policía se dirigió a la dirección para hablar con él y quizá obtener nueva información sobre el fugitivo. Allí los agentes fueron recibidos por un inquilino del complejo llamado Jeffrey. Dijo que en la otra mitad de la casa vivían dos jóvenes, un hombre llamado Nicholas Eisel y su novia Shannon. Más tarde se supo que Nicholas había ido al colegio con Peter. Cuando fue encontrado, Nicholas tenía un disparo en la cabeza. El padre de Nick se encontraba en la zona, pero necesitó un tiempo para serenarse antes de poder contar lo ocurrido. Mientras tanto, Jeffrey habló con los agentes. Dijo que la noche anterior había visto llegar a Nicholas y a Shannon. Habían estado en una fiesta y volvieron a casa hacia las 3 de la madrugada. No ocurrió nada inusual, simplemente entraron en la casa. Hacia las 5:30, Jeffrey escuchó un fuerte ruido a través de la pared y luego un grito, pero después ya no oyó nada más. Todo quedó en silencio de repente, así que Jeffrey supuso que los vecinos solo habían discutido y quizá tirado algo al suelo. No le dio más importancia. Cuando la pareja pareció calmarse, él también se relajó y se quedó dormido. En realidad, fue entonces cuando Peter Manfredonia fue a visitar a su antiguo compañero de clase. Revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia de las casas cercanas, la policía identificó al agresor entrando en la vivienda a las 5:45 de la mañana del día 24 de mayo. A las 6 de la mañana fue captado en vídeo caminando con Shannon hacia un Volkswagen que pertenecía a ella. El joven le indicó que se sentara en el asiento del conductor mientras él se acomodaba en el asiento del acompañante. El coche se marchó. En ese momento, el destino de la mujer seguía siendo un misterio. Su familia había sido notificada y rezaba para que ella no hiciera ninguna locura. Era muy combativa y temían que Shannon pudiera sobreestimar sus fuerzas. Finalmente, el padre de Nick contó a las autoridades que desde esa mañana había tenido una especie de ansiedad difusa, que pensó que podía tratarse de una corazonada de padre. El hombre decidió inmediatamente llamar a su hijo, pero fue ignorado. Curiosamente, los padres de Shannon hicieron lo mismo durante ese tiempo. Ellos también sentían una gran inquietud por su hija, pero nunca obtuvieron respuesta, porque los teléfonos móviles de la joven pareja estaban apagados. El padre de Nicholas decidió ir a la casa de su hijo para ver qué le había pasado. Nadie abrió la puerta, lo que incrementó aún más su preocupación. Al mismo tiempo, el hombre se dio cuenta de que el coche de Shannon ya no estaba allí. Al no poder ponerse en contacto con ellos, decidió entrar en la casa y se sorprendió al ver que la puerta principal no estaba cerrada. Dentro reinaba un desorden total. Había cosas tiradas por el suelo, entre ellas dinero en efectivo, pero solo billetes de baja denominación. En el dormitorio, el padre de Nicholas encontró el cuerpo de su hijo tendido en el suelo. Junto a él había un cuchillo que, evidentemente, se había usado en el ataque, pero Nicholas había muerto por el disparo en la cabeza. A continuación, el hombre avisó inmediatamente a la policía. Más tarde se determinó que Peter había robado $1,500 de la casa de la pareja, había matado a Nicholas y, apuntando con un arma, había obligado a Shannon a llevarlo a otra ciudad. Ella quiso hacer algo para resistirse, así que condujo deliberadamente una y otra vez por las mismas calles, hasta que el criminal se dio cuenta de sus intenciones. Peter le ordenó entonces que no hiciera ninguna tontería.
Shannon incluso pensó en chocar el coche contra un árbol para provocar un accidente y escapar del secuestrador. Pero él dejó claro que moriría en el acto si intentaba llamar la atención de alguien. El cautiverio duró 6 horas, durante las cuales la víctima inocente estuvo completamente a merced del secuestrador. Él no habló mucho. Shannon solo conducía, llevándolo hasta un área de servicio para camiones cerca de New Jersey. Allí se detuvieron para repostar, ya que el depósito estaba casi vacío. Finalmente, el agresor decidió poner fin al cautiverio y cambiar de vehículo. Pidió un taxi a través de Uber y se marchó. Por suerte, Shannon no sufrió daños físicos, pero emocionalmente quedó casi destruida. Necesitó un largo periodo de recuperación con ayuda de psicólogos. Para ser rescatada, al mediodía del domingo, día 24 de mayo de 2020, llamó al servicio de emergencias pidiendo auxilio. Shannon informó de que su coche había sido robado y de que una persona estaba muerta. El coche fue encontrado posteriormente junto con su dueña, que había vivido un viaje angustioso junto al secuestrador. Por suerte, sobrevivió. Por desgracia, la propietaria del coche no tenía idea de dónde continuar la búsqueda de Peter. Ese mismo día, el fugitivo fue visto en East Stroudsburg, estado de Pensilvania. El conductor de Uber se puso en contacto con la policía. El hombre afirmó que había dejado al sujeto buscado en un Walmart, pero el cliente no entró en la tienda, sino que fue directamente hacia las vías del tren cercanas. El taxista no reconoció al asesino de inmediato, pero durante el trayecto se dio cuenta de quién estaba realmente sentado en su coche y trató de mantenerse muy tranquilo para no delatarse. Funcionó. Nadie resultó herido y la policía consiguió una pista muy valiosa. Poco a poco se estrechó el cerco y la búsqueda se trasladó a la pequeña ciudad montañosa de Pocono, en Pensilvania, un lugar popular entre los turistas. Allí había muchos sitios donde esconderse de las autoridades y de las miradas curiosas. Durante varios días el agresor no apareció, pero luego fue localizado en una ferretería. Volvió a ser visto cerca de la frontera con Maryland. Eso estaba a unos 180 kilómetros al este del lugar donde Peter había sido visto por última vez. Allí retomó su viejo hábito de robar coches. La policía siguió sus pasos, pero aún así consiguió escapar. Hasta el día 27 de mayo de 2020, Peter seguía huyendo, pero en Hagerstown, estado de Maryland, fue identificado. El asesino se había escondido en una casa abandonada en una zona despoblada. En el momento de su detención, la situación era muy tensa, ya que se suponía que iba armado y era peligroso. Por suerte, Peter Manfredonia se rindió sin oponer resistencia. Posteriormente, se encontró un arma de fuego entre sus pertenencias personales y se confirmó que su antiguo compañero de instituto, Nicholas, había sido asesinado con esa misma arma. Cuando Shannon llegó a la comisaría, no tenía lesiones, pero seguía profundamente aterrorizada. Relató con todo detalle lo que había ocurrido en aquella noche terrible en la que estuvo en manos del secuestrador. Según contó, aquella noche ella y Nicholas se habían acostado sin sospechar en absoluto que sufrirían un ataque traicionero. Conocía bastante bien a Peter, ya que lo había visto muchas veces desde que ella y Nicholas llevaban alrededor de 1 año juntos. Su novio solía reunirse con su antiguo compañero Peter y mantenía el contacto con él. Peter siempre se comportaba como un tipo completamente normal, aunque algo reservado. Mientras dormían, Nicholas oyó un ruido y se levantó para ir a ver qué pasaba. Shannon escuchó casi de inmediato sonidos de lucha y luego un golpe. Asustada, salió del dormitorio y vio a su novio siendo atacado por Peter. Shannon no se atrevió a intervenir porque quería llamar a la policía de inmediato. Para asegurarse, agarró su teléfono y corrió hacia la cocina, pero en ese momento escuchó un disparo. Del susto, Shannon empezó a gritar tan fuerte como pudo, con la esperanza de que alguno de los vecinos la oyera y viniera a ayudarla. Pero fue inútil. Todos dormían profundamente y los acontecimientos se desencadenaron demasiado rápido. Peter Manfredonia entró en la cocina y le ordenó que se callara o la mataría. No tuvo tiempo de pedir ayuda.
Dijo que ya no se podía hacer nada por Nicholas porque le había disparado en la cabeza. El hombre no quería quedarse allí. Arrastró inmediatamente a Shannon con él y le exigió que lo llevara en su coche. Según ella, el secuestrador estaba buscando un lugar en las montañas donde pudiera esconderse de la policía. Durante el trayecto, en una ocasión se detuvieron en un motel, donde Peter pudo lavar y cambiarse de ropa. Evidentemente, había preparado la ropa con antelación. El apartamento en el que vivía Peter Manfredonia fue registrado. Allí se encontraron muchas cosas inquietantes. Todas las paredes estaban cubiertas de inscripciones de contenido aterrador que revelaban la dura lucha del hombre contra sus trastornos mentales. Escribía que estaba enfadado y frustrado, pero que también tenía miedo de meterse en problemas. Eran notas breves, bastante típicas de casos similares. También se encontraron anotaciones en las que reflexionaba mucho sobre el tiroteo de 2012 en la escuela primaria de su ciudad natal. Es probable que esos acontecimientos lo hubieran afectado profundamente. El hombre creía que Adam Lanza, el responsable del tiroteo en Sandy Hook, simplemente se había vuelto loco. Aunque en las redes sociales afirmaba ayudar a las víctimas de la violencia, en realidad apoyaba a un criminal que había matado a 26 personas inocentes. En los últimos años, Peter Manfredonia había mostrado un interés activo por la ciencia forense y seguía de cerca los crímenes graves en Estados Unidos. En sus notas, por ejemplo, mencionaba repetidamente a John Thanos, quien en 1992 asesinó a 3 adolescentes. Fue la primera persona en ser condenada a muerte en Maryland. Peter parecía admirar a esos monstruos sedientos de sangre. Después vino la etapa de preparación del juicio. Por supuesto, Peter fue mantenido bajo custodia sin derecho a fianza durante ese tiempo. Las autoridades tuvieron que procesar una enorme cantidad de información, pero nadie dudaba de la culpabilidad de este asesino en serie inexperto. La magnitud de sus crímenes recordaba a las atrocidades de Ted Bundy, que atacaba a sus víctimas mientras huía. El abogado explicó que el plan original de Peter era quitarse la vida con una espada frente a su exnovia, a la que estaba esperando aquel día fatídico. Pero algo salió mal. Un vecino salió a su encuentro y arruinó sus planes. El abogado aclaró que a Peter anteriormente se le había diagnosticado trastorno bipolar y trastornos de ansiedad. En el momento en que el vecino se dirigió a él, el hombre sufrió un brote psicótico y no era consciente de sus acciones posteriores. Peter hizo una declaración muy emotiva en el juicio. Pidió perdón por su crueldad y expresó su pesar por lo ocurrido. Sin embargo, sus disculpas no fueron aceptadas por las víctimas ni por sus familias. Aunque en el estado de Connecticut ya no existe la pena de muerte, la viuda de Ted, Cindy, y la víctima, John Franco, afirmaron ante el tribunal que Peter merecía la pena capital. El día 19 de abril de 2023, Peter Manfredonia se declaró culpable de todos los cargos, como parte de un acuerdo. Aceptó no presentar recursos ni solicitar libertad condicional. Fue condenado a 55 años de prisión por el asesinato de Nicholas y a 25 años por el allanamiento de morada y el secuestro de Shannon. Posteriormente, Peter fue condenado a otros 55 años de cárcel por el brutal asesinato con espada de Ted. Con gran temor y gran dolor, todos revivieron lo sucedido. Muchas personas aún no han superado el impacto del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook. Por ejemplo, la propia hermana de Nicholas estuvo en clase ese día y se salvó de milagro. Ella cree que sobrevivió solo por suerte, pero ahora otro desequilibrado le ha arrebatado a su hermano. Curiosamente, el colapso de Peter no fue la única tragedia en la familia Manfredonia. Unos meses después del arresto de su hijo, su padre, Robert Manfredonia, se declaró culpable de haber acosado a una menor. Este incidente ocurrió incluso un mes antes de la ola de crímenes de Peter, el día 10 de abril de 2020. Durante ese periodo, el hombre había iniciado una relación. Su pareja tenía una hija adolescente. Esa noche fatídica, la madre salió de casa dejando a la chica sola. Sus amigas fueron a visitarla. Desde un principio, Robert se unió al grupo. Pasó la noche con ellas,
Vio la televisión y conversó, subrayando que ese encuentro en plena situación de confinamiento era para él como un soplo de aire fresco. Consiguió convencer a los adolescentes de que se quedaran con él, calmándolos con alcohol y cigarrillos. Al principio todo parecía una reunión normal frente al televisor. Cerca de la medianoche, las amigas se marcharon y Robert se quedó a solas con la hija menor de edad de su pareja. Se sentaron en la planta baja a ver la televisión. De pronto, el hombre empezó a hacerle cumplidos lascivos y a llevar la conversación hacia temas íntimos. Inmediatamente después, intentó desabrocharle la ropa en contra de su voluntad. Asustada y consciente de que la situación se estaba yendo de las manos, ella dijo que quería ir a casa de una amiga a pasar la noche. Robert le ofreció su dormitorio como alternativa. El hombre insistió en que no había utilizado la fuerza física, pero la víctima tenía miedo de que lo intentara de nuevo y de no ser capaz de apartarlo. Abandonó la casa, se tomó el incidente muy en serio y se lo contó a su madre, quien posteriormente acudió a la policía. Al final, Robert Manfredonia se declaró culpable. Llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue condenado a 15 meses de prisión y 5 años de libertad condicional. Tras salir en libertad, se mudó a otro lugar para comenzar una nueva vida. Se desconoce qué ocurrió después con él. En cuanto a Peter Manfredonia, sigue entre rejas. Nunca ha dado una explicación convincente para sus crímenes. Muchos creen que la causa reside únicamente en el agravamiento de los trastornos mentales que ya le habían sido diagnosticados anteriormente, pero que no fueron tratados de manera adecuada. Las páginas del expediente se cierran, pero la sombra que dejó Peter Manfredonia sigue intacta en la mente de los habitantes de Newtown, un lugar que ya había sido testigo de otra tragedia llamada Sandy Hook. Un joven que en su día se alzó para pedir compasión, acabó convirtiéndose en quien sembró el miedo, como si la historia dolorosa de aquel pueblo se repitiera con otro rostro. Y entre las preguntas que aún no tienen respuesta, solo queda que la gente se pregunte: ¿acaso la frontera entre el bien y el mal, entre la bondad y la locura, es tan frágil que una sola noche sin dormir basta para transformar un alma buena en pura oscuridad? Un marido de 25 años, de apariencia amable y entregado, planeó en secreto durante un mes entero borrar a toda su familia en una sola noche aterradora en la tranquila casa de los suburbios de Perth. Con un tubo metálico y cuchillos asesinó a su esposa, a sus 3 hijas pequeñas y a su suegra, y luego vivió con total calma junto a los 5 cuerpos en descomposición durante 5 días. Siguió cortando césped, vendió joyas de su esposa por más de $4,000, antes de conducir 14 horas para encontrarse con su padre y confesar. Lo más espeluznante: estaba lúcido, sin móvil aparente, solo murmuró que había abrazado la oscuridad. ¿Cómo un padre admirado por los vecinos pudo transformarse en un monstruo familiar? Esta historia comienza con un encuentro de enamorados cuando Anthony Robert Harvey y Mara Lee Harvey se conocieron en el año 2013 en Perth, Australia Occidental. En aquel momento, el hombre tenía apenas 20 años y su novia era 16 años mayor que él. Trabajaban juntos, se llevaban bien y poco a poco su amistad y relación crecieron, a pesar de la diferencia de edad, hasta convertirse en algo más. Poco después de iniciar la relación, Mara Lee Harvey quedó embarazada al fin. Anthony Robert Harvey le propuso matrimonio, pero en esta historia no se trata de un final feliz, porque detrás del rostro de incluso las personas más agradables pueden ocultarse verdaderos monstruos. En el año 2015, la pareja tuvo a su primera hija, bautizada con el nombre de Charlotte Kate Harvey. Mara Lee Harvey siempre soñó con una familia numerosa, y sus esperanzas se hicieron realidad ante sus propios ojos. Un año después volvió a quedar embarazada y resultó que serían gemelos. La felicidad de los enamorados no tenía límites porque pronto tendrían 3 hijos, una gran familia con la que la mujer había soñado tanto.
Después del nacimiento de los gemelos, llamados Alice Esther Harvey y Beatrix May Harvey, el cabeza de familia trabajaba en las minas. Era un empleo duro pero bien pagado, aunque los ingresos no alcanzaban para una familia tan grande. El hombre decidió que debía encontrar un trabajo más estable y seguro en la ciudad donde vivía con su esposa y sus hijos. Anthony Robert Harvey quería cambiar de empleo por varias razones. Su mayor inconveniente era que el trabajo en las minas de Australia Occidental requería vuelos periódicos. Anthony Robert Harvey debía viajar a otra parte del país durante una semana, regresar y solo unos días después volver a ponerse en marcha. Para una persona soltera se trata de un empleo lucrativo e interesante a pesar de los peligros y desafíos. Sin embargo, si deciden formar una familia, una actividad así no contribuye a mantener buenas relaciones y comunicación con su cónyuge y sus hijos. Y eso fue lo que ocurrió. La familia apenas veía a Anthony Robert Harvey. Por supuesto, Mara Lee Harvey quería que su marido estuviera en casa con más frecuencia para no tener que explicar a los niños en crecimiento a dónde iba su papá varias veces al mes. En la búsqueda de una vida mejor, se mudaron a una casa en la calle Cood, en un suburbio de Bedford. Era una zona relativamente tranquila, ideal para familias con niños pequeños en crecimiento. Cerca de la casa había una escuela y toda la infraestructura necesaria. Mara Lee Harvey era una mujer bastante inteligente. No quería ser solo un ama de casa simple, que se queda en casa y depende por completo de los ingresos de su marido. Por eso, antes de convivir, había ahorrado una suma considerable de dinero. Parte de ello lo invirtió en un negocio relacionado con la minería y obtuvo ingresos pasivos. Con esos ahorros, Mara Lee Harvey dio el pago inicial por la casa a la que se mudó la familia y la hipotecó, y también aportó una cantidad significativa al negocio que Anthony Robert Harvey decidió abrir. El hombre dejó su empleo y fundó una empresa de cortacésped. En Australia, estas actividades suelen estar asociadas a la compra de franquicias. La mujer invirtió en una conocida empresa de cortacésped llamada Jim's Mowing. Esto le permitió apoyarse de inmediato en un nombre reconocido y obtener ingresos más altos y pedidos más rentables que si organizara tales actividades desde cero. Anthony Robert Harvey utilizaba activamente el logotipo de la franquicia y publicitaba sus servicios en el barrio, pero el desarrollo de las actividades no fue tan activo como la pareja deseaba. El dinero no alcanzaba y, por tanto, debido a problemas financieros, Mara Lee Harvey aceptó un trabajo como cajera en un supermercado local y llevó a sus hijas a la guardería. La mujer simplemente no tenía otra opción. Todo el dinero de la familia se invirtió en el negocio y en la casa. Al mismo tiempo, asumió la gestión de las finanzas porque Anthony Robert Harvey no era bueno en eso. Mara Lee Harvey podía manejar las finanzas de manera más eficiente, lo que le permitió distribuir el dinero de la familia de forma inteligente, suficiente para los 5 y la familia no carecía de nada. Anthony Robert Harvey se molestaba porque Mara Lee Harvey era responsable de todo, incluidas las finanzas familiares, y solo le daba dinero de bolsillo semanal. Él lo sentía como una burla por parte de ella, como si no lo tomara en serio a él ni a su negocio. Esto llevó a conflictos y otras dificultades en su relación. Mara Lee Harvey tenía que manejar todo sola: el trabajo, las tareas del hogar, la crianza de los hijos. También estaba ocupada promoviendo el negocio familiar y gestionando las finanzas. A pesar de la alta carga de trabajo, la mujer estaba muy satisfecha con su vida y su gran familia, que siempre había sido su mayor sueño y prioridad. Mara Lee Harvey quería mucho a sus 3 hijas, algo que siempre le contaba a su hermana Taryn Todman. La hija mayor, Charlotte Kate Harvey, de 3 años, era enérgica y segura de sí misma. Le encantaba relacionarse con la gente. Alice Esther Harvey, de 2 años, mostraba el carácter de una niña abierta y traviesa. Su hermana gemela, Beatrix May Harvey, era todo lo contrario, tranquila y equilibrada. Beatrix May Harvey estaba muy cerca de su abuela de 73 años, Beverly Ann Quinn. La mujer visitaba frecuentemente a la familia y ayudaba con las tareas domésticas y el cuidado de las nietas.
En medio de toda esta idílica tranquilidad, ninguna de las 5 mujeres sospechaba que una terrible amenaza se cernía sobre ellas. El día 8 de septiembre del año 2018, Anthony Robert Harvey, de 25 años, subió a su coche y condujo hasta la casa de su padre en la ciudad de Valladolid para visitarlo. El viaje no fue corto y duró aproximadamente 14,5 horas. Cuando llegó por la tarde tardía, casi de inmediato compartió con su padre que había hecho algo terrible a su familia. El hombre reveló que había herido a su esposa, a su suegra y a sus hijos. Parecía arrepentido y dijo que los extrañaba. El padre escuchó atentamente a su hijo y no podía creer lo que oía. Era una historia que quedaría grabada para siempre en la memoria del hombre. Al principio pensó que era una broma tonta, pero no se rió y se veía serio. El padre sospechó que podía ser verdad. Anthony Robert Harvey describió un crimen tan brutal que su padre no pudo mirar para otro lado e informó inmediatamente a la policía. En la noche del 8 al 9 de septiembre, la policía llegó a la casa y Anthony Robert Harvey se quedó voluntariamente con un oficial de policía. Describió detalladamente cómo mató a su esposa, a su suegra y a sus 3 hijas, de las cuales la mayor tenía entonces 3 años y las menores eran gemelas de 2 años cada una. El hombre dijo que su esposa había sido una esposa y madre maravillosa. La amaba mucho. Anthony Robert Harvey aseguró que antes del incidente no estaba loco, ni siquiera sentía ira hacia ellas. El delincuente no pudo explicar el móvil de su acto, se arrepintió de lo ocurrido y tuvo dificultades para responder a las preguntas de la policía. Tras la detención, la policía acudió a la casa donde había vivido la familia feliz. Los cuerpos de Mara Lee Harvey, de 41 años, y de sus 3 hijas yacían en el dormitorio. Era evidente que los habían llevado allí tras la ejecución y los colocaron como si una madre estuviera acurrucando a sus hijos en la cama. Había flores, juguetes favoritos de los niños, tarjetas y una carta del asesino arrepentido de su acto. El cuerpo de la suegra fue hallado en el suelo de la cocina donde fue asesinada. En la nota dejada se leía que Anthony Robert Harvey lamentaba profundamente los hechos y quería que todo volviera a ser como antes. Escribió que en el momento del asesinato había perdido la razón y ni siquiera podía nombrar la razón que lo impulsó a cometer este terrible crimen. Los agentes de policía investigaron la escena del masacre. Encontraron una cámara Polaroid con la que se fotografiaron los cuerpos de los asesinados. Evidentemente, las fotos se tomaron justo después del acto. Mara Lee Harvey también fue asesinada en la cocina, al igual que su madre, como mostraban claramente la foto y las huellas de arrastre al dormitorio. Además, se halló un diario en el que Anthony Robert Harvey describía su estado un tiempo antes del acto. Las anotaciones contenían un plan detallado para matar a sus seres queridos. Por tanto, no fue un acto impulsivo, sino que todo fue planeado cuidadosamente hasta el más mínimo detalle. Anthony Robert Harvey mató de forma tan brutal que muchos agentes de policía experimentados no pudieron contener las lágrimas durante la investigación de la escena, los interrogatorios y las posteriores entrevistas con periodistas. El incidente se convirtió en una de las manchas más sangrientas en la historia de Australia Occidental, aterrorizando al público, y los forenses siguen ocupados hasta hoy. Para evitar el pánico, los investigadores hicieron todo lo posible por impedir cualquier fuga de información, y tampoco informar a los vecinos de la familia Anthony Robert Harvey sobre los detalles del caso. Sin embargo, esto fue muy difícil de lograr dada la magnitud del acto brutal cometido por el cabeza de familia. Todos los que conocían a la pareja los describían como personas amables y simpáticas, y nadie esperaba que Anthony Robert Harvey, de apariencia tranquila, pudiera ser tan cruel, especialmente con su propia familia. Incluso un conocimiento fugaz de lo ocurrido provocaba horror. El lugar de la tragedia se convirtió en una especie de memorial. Juguetes infantiles, fotos, objetos en recuerdo de las víctimas brutalmente asesinadas se llevaron al césped,
Incluso desconocidos donaron dinero para el funeral de las 2 mujeres y los 3 niños pequeños porque simplemente no había fondos para ello. La recaudación de dinero fue organizada por los familiares de la familia para permitirles un adiós digno. La gente recordaba que la familia parecía bastante normal, bastante unida y feliz. Mara Lee Harvey y Anthony Robert Harvey tenían desacuerdos, peleas, pero manejaban con destreza las dificultades domésticas simples. Desde el patio trasero se oía constantemente la risa de los niños hasta el último día en que las niñas callaron para siempre. En el último día en que la familia Anthony Robert Harvey aún existía, Anthony Robert Harvey escribió una entrada en su diario. Bebió aproximadamente media botella de vino y escribió que había abrazado su oscuridad, sus instintos animales. Sabía que se arrepentiría de sus actos. No era un psicópata, pero debía golpear hasta la muerte y estrangular a su esposa. Después comenzaría la verdadera caza. En aquel fatídico día, el 8 de septiembre del año 2018, su esposa llegó a casa del trabajo a las 23:30. En cuanto cruzó el umbral de la casa, su marido, que la esperaba, se abalanzó sobre ella y la golpeó en la cabeza con un tubo metálico. Tras varios golpes fuertes, perdió el conocimiento. Luego, el hombre sacó un cuchillo grande, tipo machete, la arrastró a la cocina y apuñaló a su esposa 12 veces, tras lo cual ya no dio signos de vida. El arma homicida se compró días antes del masacre y estaba destinada a ella. Anthony Robert Harvey luego tomó un cuchillo más pequeño también comprado recientemente y destinado a sus hijos. El hombre entró en el dormitorio de sus hijas, que a esa hora tardía dormían plácidamente. Se lanzó sobre los niños y los apuñaló alternadamente. Las hijas acabaron sufriendo un total de 38 puñaladas. Atacó primero a Beatrix May Harvey, luego a Alice Esther Harvey y finalmente a la mayor Charlotte Kate Harvey. El acto estaba cuidadosamente planeado y el cambio de arma homicida no fue casual. El cuchillo grande con el que mató a su esposa era demasiado grande para los pequeños. Después, el pervertido se duchó y se acostó tranquilamente. Al despertar por la mañana, comenzó a limpiar la casa, pero de repente apareció en la casa su suegra de 73 años. Era una de sus visitas ocasionales que siempre hacía para ayudar a su hija y visitar a sus nietas. Anthony Robert Harvey salió de la casa, ayudó amablemente a llevar las bolsas desde el coche, tras lo cual Beverly Ann Quinn entró en la casa y fue testigo del carnage. Después, la mujer sufrió el mismo destino que los demás miembros de la familia. Anthony Robert Harvey la estranguló aunque no tenía intención de matar a la anciana. Beverly Ann Quinn fue una víctima accidental en el lugar y momento equivocados. Después, el asesino se duchó de nuevo para lavar la sangre, tomó café y echó una breve siesta antes de salir a hacer algunos recados y cortar el césped. Anthony Robert Harvey continuó con sus actividades diarias a pesar del incidente como si nada hubiera pasado. Los investigadores que examinaban el caso estaban asombrados. Nadie podía imaginar cómo era posible. Vivió en total calma, aunque menos de 24 horas antes había cometido el masacre más sangriento en la historia de Australia Occidental. Los 5 días siguientes transcurrieron con total normalidad para Anthony Robert Harvey, aunque estaba rodeado por los cuerpos de 5 personas que alguna vez fueron las más cercanas a él. Tampoco se sabe cómo vivió esos días rodeado de cuerpos en descomposición, porque había un olor insoportable que alguien podría haber reportado desde el lugar de trabajo de su esposa. Nadie la buscaba. Siguió aceptando pedidos de corte de césped. Vendió algunas pertenencias de su esposa, incluyendo sus joyas y ropa y su dinero, porque días antes del masacre había tomado su tarjeta bancaria. Probablemente planeaba una fuga y por eso reunía el dinero. En total tenía más de $4,000 en la mano. Sin embargo, los remordimientos lo superaron y 6 días después, Anthony Robert Harvey emprendió un largo viaje hasta su padre y le confesó el terrible masacre.
Según las palabras del asesino, durante los 5 días que pasó con los cuerpos, sufrió remordimientos de conciencia. Cubrió los cuerpos con flores, juguetes y notas con palabras de arrepentimiento. Según el diario, Anthony Robert Harvey había planeado la ejecución un mes antes de apuñalar a su esposa, pero canceló el plan por razones desconocidas. Días antes del masacre se compraron varios cuchillos. El diario describía un plan de acción detallado enumerando las cosas que hizo antes y después del asesinato. Llamar al lugar de trabajo de la esposa, acceder a cuentas bancarias, retirar dinero y demás. Algunos puntos estaban tachados y otros aún quería llevarlos a cabo, como comprar un coche. En el diario también consideró la posibilidad de divorciarse de su esposa, pero luego cambió de opinión y tachó esa opción porque aparentemente creía que el asesinato era la mejor salida de su situación. Para la policía, esta era una buena razón para considerar el asesinato como intencional y cuidadosamente planeado. Todo indicaba que el pervertido quería escapar, reunir tanto dinero como fuera posible y comprar un coche nuevo. Por supuesto, era extraño que considerara esta acción más sensata que un divorcio. Aquí, en el diario, también se describía una pequeña historia previa que podría ser la razón de los planes realizados. Veía su vida demasiado monótona y aburrida. No disfrutaba de su trabajo, su entorno, la vida en general, y recientemente también estaba enfadado con su esposa por el dinero. Un mes después del asesinato, su amigo describió a Anthony Robert Harvey en una entrevista como un alcohólico que siempre quería divertirse. Al mismo tiempo, estaba lejos de ser el mejor padre y esposo. Parecía que tras el nacimiento de su primera hija, inicialmente intentó mostrar sus mejores cualidades familiares, pero simplemente era demasiado joven, porque el hombre apenas tenía más de 20 años. Sin embargo, cuando su esposa quedó embarazada de gemelos, parecía que solo se molestaba porque tendrían 2 hijos más a la vez. Abandonó todos los intentos de ser un buen padre de familia y dejó que la vida fluyera empujando todas las dificultades sobre su esposa. No le gustaba ser padre, no le gustaba pasar tiempo con sus hijas y parecía que intentaba eludir los problemas y responsabilidades que la situación le imponía. Cuando el fiscal en la sala del tribunal relató todos los detalles del crimen brutal, Anthony Robert Harvey bajó la cabeza y se tapó los oídos para no oír. Al mismo tiempo, el examen psiquiátrico no mostró anomalías graves en él, salvo estados de ansiedad y depresión leve. Las suposiciones de que padecía un trastorno narcisista de la personalidad y autismo que los investigadores inicialmente pensaron también fueron descartadas. Tras revisar los expedientes, el jurado lo declaró culpable de asesinar a toda su familia, porque todo apuntaba a una intención. Se decidió condenar al pervertido a cadena perpetua y excluir por completo la posibilidad de libertad condicional. Un paso así fue necesario para satisfacer la indignación pública que exigía el castigo más severo para este criminal. Fue la primera vez en la jurisprudencia australiana que se impuso una pena máxima de este tipo. 2 semanas después, Anthony Robert Harvey intentó apelar la sentencia porque no era adecuada, pero luego retiró él mismo la apelación. Nunca será libre. La casa de la familia en Bedford fue demolida para no recordar a los residentes la terrible tragedia ocurrida aquí. Esta historia también fue famosa por otra razón. En pocos meses ocurrieron 2 masacres similares más en la zona. En mayo del año 2018, 7 personas fueron asesinadas en un tiroteo en una casa en Osmington. Katrina Miles y sus 4 hijos fueron tiroteados y encontrados en sus camas, y el cuerpo de su madre, Cindy Miles, fue hallado con heridas de bala en una casa vecina. El abuelo, Peter Miles, que causó el derramamiento de sangre, también fue encontrado muerto con una herida de bala, y en la propiedad se hallaron 3 armas de fuego suyas. En junio del año 2018, una madre y 2 hijos fueron encontrados muertos en una casa en Allensbrook, al norte de Byrd. El hijo de la mujer, Tian Cam Vernon Peterson Crofts, reportó él mismo el crimen al entrar en una tienda de comestibles cercana desde donde el personal llamó a la policía.
Cuando los agentes llegaron a la casa, encontraron los cuerpos de Michelle Peterson y su hijo Rua mientras su hija Bella estaba en estado crítico. La niña murió después en el camino al hospital. El año 2018 fue el más sangriento en la historia de Australia Occidental. El masacre de la familia Anthony Robert Harvey fue atípico por varias razones para los destructores de familias. En primer lugar, el hombre se comportó de forma extraña tras el asesinato, algo no típico en estos casos. Normalmente, los destructores de familias son cobardes y temen la condena y censura general, por lo que en la mayoría de los casos se suicidan, como en las recientes historias de las familias Kislyak McFadden y Haight. O huyen para eludir la responsabilidad y comenzar una nueva vida, como en el caso de las familias Lutz, Carls y Jacobson. O desechan los cuerpos, reportan la desaparición de sus seres queridos a la policía, lloran en televisión y piden ayuda para recuperar a su familia, y luego resulta que fue él mismo, como en el caso de Chris Watts. El caso de la casa Harvey está completamente fuera de lugar entre las demás tragedias familiares. Solo evoca fugazmente otro caso extraño, la familia Brown, donde el perpetrador también convivió con los cadáveres 6 días, saludando a los vecinos como si nada. Pero la mayor diferencia radica en que Anthony Robert Harvey no tenía explicación alguna, ni ataque de locura, ni rencor, solo un vacío gélido. Se arrepintió de inmediato, vivió 5 días junto a los cuerpos más queridos y luego se entregó voluntariamente. Totalmente lúcido, plan minucioso, sin rastro de enfermedad mental. Precisamente esto hace que los expertos lo califiquen como el misterio más oscuro en la línea de crímenes de destructores de familias.